Salvación incuestionable, salvación eterna, inmutable en sí misma. Ahí está la garantía de nuestra salvación. Pero me dice, ocúpate de ella. No para mejorarla, no, pero ocúpate de ella para vivir de acuerdo a lo que ahora somos. Ahora somos hijos de Dios. Y ahí viene el ocúpate de vuestra salvación. Por lo menos una parte de lo que dice el texto. De poder ser sal y luz. La sal de la tierra. La luz del mundo. Entonces requiere una ocupación intensa, detenida, en profundidad, para ver todas aquellas cosas que me impiden brillar como tengo que brillar y me impiden dar el sabor que tengo que dar. Todas aquellas cosas que interfieren y neutralizan o distorsionan el sabor de la sal, o que empañan en alguna manera y minimizan la luz que el Señor Jesús dijo que soy, dijo que somos. Para resplandecer como luminares, como le dice a la iglesia en Colosenses, como luminares, en medio de una nación maligna y perversa. Y decíamos hace un tiempo, intentemos brillar en medio de las tinieblas. Y lo que redarguye todo, la luz es. Y todo aquel que anda en tinieblas no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Molesta la luz cuando se enciende en medio de la tiniebla. Molesta, paga, dice, paga, molesta. Sean vuestras palabras con gracia, sazonadas con sal, para tener la virtud en Dios, en el precioso arte divino de aprender a hablar y a callar. Tan importante una cosa como la otra. Hay cursos que enseñan cómo hablar bien en público. Pero no hay ningún curso que enseñe a callar. Enseñar a callar. Cuando es tiempo de callar. Y enseñar a hablar, no que los hombres me enseñen a hablar, no. Tengo la palabra de Dios y el Espíritu Santo en el corazón que me va a dar aquellas palabras que debo decir. Ese sí que enseña a hablar. Pero lo justo, lo necesario, lo imprescindible, para hablar palabras con gracia, sazonadas con sal, que determinan la fidelidad del fundamento de lo que decimos, la gracia para decirlo, la sabiduría para expresarlo y el fundamento que contiene la declaración que estamos haciendo, en tiempo y fuera de tiempo. Y la sabiduría no está en decir todo lo que uno sabe, sino en decir lo necesario para ese momento y nada más. Aunque se pueda decir mucho más, no sería oportuno. Entonces no es sabiduría, es conocimiento, mucho conocimiento, poca sabiduría y habla de tiempo. Dice más de lo que debe decir o dice menos de lo que debe decir. Entonces, la salvación, nos tenemos que ocupar en esa salvación también, de ser salvados de cuántas cosas, queridos hermanos, de cuántas cosas Dios nos tiene que salvar. A los que ya somos salvados.
de la apariencia. La apariencia. ¿O no? Cuando el Señor Jesús fue a la higuera, llena de hojas, no tenía fruto. Dice que no era tiempo de higos. Entonces alguien dice, si no era tiempo de higos, entonces no debería tener higos. No, correcto. Pero tenía hojas, en las apariencias de lo que no tenía. Por eso la maldición. Nunca más, para siempre, nadie coma de ti. Se fue a la higuera, desde la raíz. La apariencia nos tiene que salvar de la apariencia. Ocupaos en vuestra salvación, con temor. El temor de vivir aparentando. El temor de ser teólogos. No porque sea mal. No porque esté mal ser teólogo, no, gracias a Dios hemos conocido grandes hombres de Dios, grandes teólogos. Pero hay una cosa que lo determina, que lo dijimos recién, en el segundo capítulo de la carta a los Colosenses. ¿Quieres ser teólogo, hermano? Sélo. Pero según Cristo. Ahí es lo que determina. Según Cristo. No, para nada, gracias a Dios, ojalá hubiera mucho más. Pero según Cristo, y eso es determinante, no es según Cristo, se desvanecerán en sus discursos, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y el necio corazón de ellos será entenebrecido, porque no es según Cristo. Líbranos, Señor, sálvanos, ¿de qué? De amar de acá. No hablemos de palabra y de lengua, sino de obra y en verdad. La acción y la verdad. ¿O no nos tiene que librar de esto también? No nos tiene que salvar de esto. Ocupaos en vuestra salvación. Temor. La salvación de estas cosas, la salvación de la hipocresía, la salvación de vivir abrazado a textos bíblicos, que son una maravilla los textos bíblicos en sí, pero que nos anula la expresión de ellos, huérfanas de la experiencia que los respalda. Dice el verso 12, por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Problema este de todos los tiempos en la historia de la Iglesia. Que mientras tuvimos la presencia, o estuvo la presencia de grandes hombres de Dios a través de toda la historia de la Iglesia, comenzando desde el cuerpo apostólico, hasta hoy. Fue una cosa la conducta de la Iglesia y de muchos grupos en presencia de grandes hombres de Dios, y otra cosa es en su ausencia y ahora en su ausencia. El problema que el apóstol Pablo ya denunciaba. No como en mi presencia solamente, porque nos tiene que librar de la apariencia de piedad. Entonces ahora, también en mi ausencia, preocúpate, dice, ocúpate, ocupémonos, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Nos tiene que librar de las tradiciones, nos tiene que librar de los apellidos, nos tiene que librar de las prioridades y de las pregaciones históricas, que esta iglesia es antes que aquella, la otra es antes que aquella, esta es más vieja que la otra.